¿Ahí se ve bien? Sí. Excelente. Bueno, la idea de presentar esto, de hablar acerca de la calidad de vida en las enfermedades autoinmunes. Y para empezar a hablar de esto, busqué cuál es la referencia o lo que dicta la Organización Mundial de la Salud como detalle para hablar de calidad de vida. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores, en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas y sus inquietudes. Este es un campo que comprende factores de salud de tipo emocional y sobre todo de capacidad física, como el ser independiente y contar con relaciones que contribuyan a un mejor desarrollo. Además de que existe una relación de todo tipo con el entorno en el que se vive, especialmente con la familia. ¿Sí se está oyendo bien? Muy bien. Sí, perfecto. Sigo. Esto es lo más importante posiblemente de toda la plática. Es saber qué causa todas las enfermedades autoinmunes. ¿Sí se está viendo bien el PowerPoint? Muy bien. Sí. En fin. Sigo entonces. El origen de el por qué existen todas las enfermedades autoinmunes es desconocido hasta la fecha. Lo que sí conocemos casi todos los médicos es que la causa está dada por factores de herencia y del comportamiento anormal proveniente de las células mesenquimatosas, así como por deficiencias enzimáticas. Esto es, el factor herencia es el punto más importante. Alguien en la familia alguna vez tuvo alguna enfermedad autoinmune y hasta en 10 generaciones se puede repetir que se presente cualquiera de todas las variedades de enfermedades autoinmunes. A ver, la que sigue, ahora no quiere correr. Esto es muy importante también. La célula mesenquimatosa es la que da origen a varias células, que es el sistema conectivo. Gracias al sistema conectivo, nosotros tenemos un método en el organismo que nos permite estar erguidos. Este va a estar constituido por huesos, por cartílagos, por músculos y por otras partes que es el fibroblasto, las células grasas y la célula estromática. Tiene importancia porque todas estas células provenientes de la célula madre se van a ver alteradas en enfermedades autoinmunes. Por eso en el osteoblasto tenemos como característica que vamos a tener deformidades óseas, deformidades en los cartílagos, dolores musculares intensos y alteraciones en toda la parte de lo que forma las fibras colágenas, que son de 3 tipos, colágenas, elásticas y reticulares, especialmente en todos los órganos que la contienen, como es la piel, los pulmones, el sistema digestivo, los riñones y los huesos también. Estas células, cuando empiezan a mal funcionar, van a generar todas las afectaciones que tienen las diferentes enfermedades autoinmunes. Decíamos como en principio que lo primero es la afectación hereditaria. La segunda es el mal comportamiento de las células mesenquimatosas y la inacción de las enzimas. Las enzimas son las que degradan y permiten que la presencia de determinados grupos celulares sean frenadas. Por ejemplo, en el caso de la colágena, la enzima que la degrada se llama colagenasa y está presente en el organismo, pero no actúa porque hay algún factor que impide que actúen las enzimas que degradan. Repitiendo, entonces, son 3 los factores que van a generar todas las enfermedades autoinmunes. 1, la herencia. 2, la actividad inadecuada de las células mesenquimatosas. Y 3, la ausencia de la acción de las células enzimáticas, de las enzimas que degradan. Los factores determinantes para que se presente cualquiera de las variedades autoinmunes, que son más de 80, están en la importancia de la genética de los antecedentes hereditarios y familiares, como estableció desde 1865 el sacerdote Gregorio Mendel, en donde en la gráfica podemos ver cómo es que se van combinando. Él lo hizo inicialmente con guisantes, pero este es un ejemplo, en donde vamos a ver cómo es la participación de 2 elementos, como podría ser el padre y la madre,
y la descendencia, en donde algunos de los familiares van a tener la herencia permitida hasta en 10 generaciones. Y si siempre hacemos una investigación en algunos antecedentes familiares, porque no es fácil, casi siempre conocemos a los padres, papá y mamá. A veces conocemos a los abuelos paternos, a veces a los abuelos maternos, paternos y maternos. Pero cuando nos preguntan de los bisabuelos o de los tatarabuelos, pues no tenemos ni idea de quiénes son en algunas ocasiones. Y esto representa que todas las enfermedades autoinmunes van a tener como característica el haber tenido un familiar que tuvo este primer ataque de enfermedad autoinmune. Aquí vemos que no van a seguirse las reglas porque puede ser que en otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes, por decir un ejemplo, se sabe que de los hijos tienen posibilidades o tendencia a presentarla. Pero en el caso de las enfermedades autoinmunes, puede ser que una generación no tenga ningún problema, o puede ser que tengan dos hijos y uno tenga y el otro no, una hija o un hijo. Y puede ser también que pueda ser a la segunda, tercera o cuarta generación que se presente cualquiera. La más frecuente de todas las enfermedades autoinmunes, si uno pregunta con la familia, es la artritis reumatoide. Y esta es parte de las enfermedades autoinmunes. Eso es muy, muy importante de ser conocido. Les decía, se han identificado más de 80 enfermedades autoinmunes. Las más comunes son la artritis reumatoide, que ocupa casi el 10% de la población mundial. La enfermedad celíaca, que es generada por algunos alimentos, la diabetes tipo 1, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Pero hay más de 70 enfermedades que pueden ser la causa del origen de cualquiera de las enfermedades que llegamos a padecer. Y una de las causas de esta patología es el aumento de fibras formadoras, como dice ahí, del tejido conectivo, por lo que se les conoce como colagenopatías o como enfermedades del tejido conectivo, también conocidas como enfermedades mixtas del tejido conectivo. En algunas otras ocasiones, algunos médicos dicen, es una enfermedad mixta o una enfermedad agregada. Esto es lo importante. Finalmente, todas son enfermedades del tejido conectivo. Todos los tratamientos médicos conocidos hasta la fecha están enfocados hacia los antiinflamatorios no esteroideos en principio. Hay una cantidad enorme, más de 500 presentaciones y más de 83 sales conocidas. Hay muchas. La más común, bueno, pues el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, en fin, hay muchas. Como a veces tienen un tiempo de acción corto, se recurre entonces a los antiinflamatorios esteroideos, que también tienen más de 500 presentaciones farmacéuticas en todo el mundo. Y estos tienen un efecto benéfico también durante un tiempo y después dejan de funcionar. Se recurre después a los inmunomoduladores. Estos también tuvieron un auge en donde, a pesar de ser muy caros, la gente recurría a ellos, pero no se curaban, ni se frenaba su enfermedad. A algunos médicos de no sé dónde se les ocurrió meter anticancerígenos como el metotrexate y la ciclofosfamida y otros, pero estos no actúan para frenar las actividades metabólicas de las células mesenquimatosas. Y finalmente los anticuerpos monoclonales como el rituximab, hay muchos, el Remicade, hay muchos también, que primero son muy peligrosos de ser utilizados, no pueden ser más que aplicados cuando se está internado en una unidad hospitalaria por las consecuencias que pueden tener. Esto habitualmente no las hay, pero si las llegan a presentar reacciones adversas, pues la gente puede morir por el uso de este tipo de anticuerpos monoclonales que tampoco han logrado frenar ni curar a nadie en ningún lugar del mundo, dicho sea con verdad. Pongo mi correo electrónico por si más adelante alguien quiere tener información y me quiere escribir, con mucho gusto les envío toda la información y el libro que me publicaron en Editorial Académica Española. El correo es avaldiviamx@yahoo.com.mx. Ahora les estoy presentando el por qué fue que yo me inmiscuí en estos problemas de enfermedades autoinmunes. Bueno, resulta que hay en la cirugía plástica, que es mi especialidad,
millones de mujeres en el mundo que se aplican implantes mamarios y un porcentaje, no todas, algunas, un porcentaje variable, no podemos definir cuánto, entre el 5, el 3, el 10, no sabemos, presentaban una reacción de rechazo inmunológico a los implantes, como pueden ver en la fotografía. Y alrededor de la cápsula se formaba prácticamente tal cantidad de tejido conectivo que se ponían duras como si tuvieran piedras, y para retirarlas había que sacarlas y colocar nuevos implantes, que ahora por fortuna son como los que se ven en el cuadro de la extrema derecha, texturizados, y generan muy pocas reacciones. Pero los anteriores, hace 40 años que yo terminé mi especialidad, generaban estos problemas, y así me fui introduciendo en estas enfermedades autoinmunes, tratando de corregir el problema de rechazos inmunológicos. Ya conociendo también los problemas que generaban las llamadas cicatrices escleróticas, como son las que suelen observarse en pacientes quemados, además de fungir yo como jefe del servicio de cirugía plástica y profesor del posgrado, veíamos muchos quemados que hacen cicatrices que deforman, que son escleróticas, y que son causadas por la sobreproducción de fibras colágenas más la inacción de las enzimas degradantes. Fuimos así desarrollando un tratamiento dirigido a esta problemática, trabajando con diversos especialistas, y tuve que recurrir a inmunólogos, a doctores en bioquímica y genética, logrando desarrollar un tratamiento con base a recombinantes del DNA. ¿Qué son finalmente estos? Bueno, primero la importancia biomédica. El desarrollo del DNA recombinante y otras metodologías de genética molecular cada vez tienen más repercusiones sobre la medicina moderna y en la medicina del cada día actualizado. Esta propuesta que yo vengo manejando ya desde hace 40 años está basada en un apteno, que es una sustancia química constituida por aminoácidos, pero que tienen un pequeño peso molecular, menos de 10.000 daltons, de bajo peso atómico y de cadena corta, que no induce la formación de anticuerpos y que es reconocida por el organismo, corrigiendo paulatinamente las lesiones provocadas por diversas enfermedades autoinmunes. Y esto es lo más importante. ¿Pero qué es un DNA recombinante? Bueno, desde que se ha publicado por el libro de la doctora Jacqueline Etienne, que es un miembro laureado de la Academia en Francia, del Instituto Pasteur, se denomina un DNA recombinante a un DNA híbrido obtenido en laboratorio in vitro y aplicado para la recombinación de dos DNAs pertenecientes a dos especies diferentes. Y esto tiene importancia porque sabemos ahora que podemos trasplantar un DNA porque finalmente tenemos el mismo origen de los aminoácidos, todos los seres vivos, todos. Y tomando algunas fracciones de ellos, podemos intentar corregir algunos problemas que se estaban generando por deficiencias o por alteraciones en la información que contiene el DNA. Los recombinantes pueden recorrer muchos caminos. Por ejemplo, a cualquier gente que le pregunte a uno acerca de que si sabe qué es la clonación, pues todo el mundo dice sí, lo de la oveja Dolly, porque fue una noticia que dio la vuelta al mundo por todos lados, en todos los idiomas, y todo el mundo estaba pendiente porque de alguna forma estábamos empezando pues a ser capaces de producir vida sin tener que utilizar el sistema de reproducción, sino sacando una porción de un óvulo y volviéndoselo a insertar. Esto generaba un ser vivo, pero deficiente, y que finalmente tuvo problemas. Más adelante se intentaron, como ustedes ven en la parte donde dice el libro Bioquímica Genética, que se intentó hacer una oreja humana tomando fragmentos de hombres en el lomo inyectado de un ratón, y se logró hacer una oreja. Esto ya casi nadie lo sabía. Pero aquí podemos ver qué es el DNA recombinante siguiendo las flechas. Del lado izquierdo de la pantalla va bajando hasta llegar a la clonación, que es la famosa teoría de la oveja Dolly. Hay otros caminos que estamos recorriendo, otras gentes. Creo que soy el pionero en el mundo, pero estamos hablando de fenómenos de expresión para corregir los defectos que produce el DNA en su información. Todas estas enfermedades autoinmunes tienen como común denominador, como ya mencionamos, la herencia,
más un autoataque en el que participan en forma primordial los anticuerpos y todos los componentes de las células mesenquimatosas mencionadas anteriormente al principio de la plática, más la parte de la falta de acción para degradar a estas células mesenquimatosas y sus productos de las enzimas. Este trabajo lo presenté yo ya en 2 diferentes sesiones de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, en un Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Quemaduras, donde tuve el gusto de poder platicar con algunos colegas de Estados Unidos que estaban muy interesados en saber qué estábamos haciendo para modificar procesos de este tipo de reacciones escleróticas. Y claro, les estoy hablando de que estos primeros trabajos los presenté hace 40 años. Así dimos los primeros pasos en tratar de resolver alguna problemática que no se podía resolver en ningún lugar por ningún tipo de investigadores. También comento que el primer año de este tratamiento presenté junto con la doctora Silvia Ortiz Carranco y la doctora Berta Chanis un trabajo en el Congreso Mundial de Dermatología Tropical, en donde tratamos inicialmente a 30 niños que eran pacientes desahuciados por enfermedades autoinmunes. La doctora Silvia Ortiz Carranco, ya jubilada, ella fue la jefe de enfermedades del tejido conectivo del Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua, con la cual pude trabajar y convencer de que hiciéramos este trabajo. Esa ocasión que presentamos este trabajo en el Congreso, en el Hotel Fiesta Americana, comunicamos que era una presentación preliminar, porque pues apenas llevábamos un año tratando a los niños que habían sido desahuciados y desconocíamos si es que más adelante estos niños iban a tener efectos secundarios, tumoraciones o malformaciones, si es que llegaban a vivir en probables descendientes, considerando que nuestro tratamiento fue con base a recombinantes del DNA, la molécula maestra de la vida. Hoy, después de 40 años, y saber que varias de las pacientes que fueron niñas fueron creciendo y ahora son adultas y se han embarazado, sus hijos no tuvieron ningún problema ni ninguna deformidad. Esto es para nosotros muy importante y muy alentador. Aquí decía que de estos 30 niños entre 2 a 5 años, 24 niñas y 6 niños, todos presentaban estados avanzados de la esclerodermia, a pesar de los tratamientos administrados con esteroides, antiinflamatorios no esteroideos, metotrexate, colchicina y en especial con delta-penicilamina. En esta época todavía no existía el Remicade, todos estos. Este trabajo con 33 años de evolución también lo presenté en el concurso nacional de trabajos novedosos en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica en la ciudad de Mérida en el año 2014, como consta en las memorias de ese evento y en las memorias también de ese primer Congreso de Dermatología Tropical a nivel mundial. Finalmente, también quiero comentar que este trabajo lo inscribí para ser presentado en Viena el año 2020 como parte de una medicina regenerativa y fui aceptado, me dieron número de identificación, número de participante y sin embargo se pospuso por la pandemia del COVID y bueno, pues en esas estamos todavía. Aquí lo más importante, parte de lo importante es, como bien decía Albert Einstein, dice, no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Y hay algunos que aseguran que la ciencia debe ser infusa, aunque a veces les resulta confusa porque a pesar de que hay una cantidad enorme de médicos internistas y de reumatólogos, hay muchas cosas que desconocen, yo no sé si porque no fueron a la clase ese día o no leyeron esa parte del capítulo, pero hay mucha confusión. Muchos aseguran que esto no tiene que ver con la herencia. Yo aseguro que sí. Pero más allá de todas las incredulidades y de las deficiencias que podemos presentar como profesionistas, y más allá también de vidas profesionales, porque algunos me atacan sin conocerme y solo se sorprenden cuando ven los resultados de los pacientes, como sucedió, por ejemplo, con un grupo de alemanes que vinieron y que vieron los resultados de sus pacientes después de unos meses de evolución y que gracias al convencimiento de estos profesionales permitieron la publicación de un libro en español porque me iban a publicar en alemán y este libro es el que les ofrezco como parte de
de un servicio a ustedes. Ahora, las conclusiones a las que yo he llegado es, en el 94% de los casos se observa una calidad de vida más allá de aceptable. No en todos los casos, esto es lo más honesto. No, yo quisiera en el 100% de todos. Sin embargo, hay algunos pacientes que a pesar del tratamiento y que les he agregado otros medicamentos, como por ejemplo el factor de transferencia, los corticoides, ellos tienen como un ataque persistente de la enfermedad. Y a pesar de eso, sin embargo, logran una sobrevida, que eso también ya es importante. Y bueno, todos los pacientes, todos los que han tenido este 94% de tratamiento han tenido una regresión, de una involución de sus lesiones, nunca antes observada con ningún tratamiento, que esto es importantísimo. Mucha gente empieza a recuperar su capacidad para poder comer, ya no le arden sus ojos por el síndrome de Sjögren, ya no tienen la calcinosis que es tan dolorosa, empiezan a tener algunos movimientos que no podían hacer antes, como por ejemplo tengo el caso de un flautista que toca en una sinfónica en El Salvador, que ya no podía mover sus dedos, y poco a poco los empiezan a recuperar los movimientos. Claro, decía uno de mis grandes profesores, que recuerdo con mucho cariño, decía, los médicos operamos y damos un tratamiento. Dios cura a la gente, pero solo los pacientes son capaces de rehabilitarse si hacen un programa tratando de mover sus articulaciones de dedos, de manos, de pies, de caderas, de cuello, de hombros, de codos, de muñecas, en fin. Esto también es lo que les comentaba hace poco. Todas las mujeres que ya adultas empezaron este tratamiento y que habían tenido como consecuencia de algunas enfermedades autoinmunes la suspensión de la menstruación, es decir, mujeres que primero fueron mujeres que se casaron, tuvieron sus menstruaciones normales y tuvieron 1 o 2 hijos, y cuando empezaron con la enfermedad se les suspende la menstruación. Y después del tratamiento, después de 6 meses, 1 año, variaba mucho, 3 meses, 9, variaba. Muchas empezaban otra vez a presentar sus periodos menstruales y 6 se han embarazado con productos a términos sin ninguna alteración mutagénica, incluyendo una de las niñas que fueron tratadas hace 40 años, que ella es una enfermera, omito su nombre, pero es una enfermera que trabaja en el ISSSTE de Cuautla. Sin embargo, lo más importante de todo esto sería, como siempre he dicho, es un solo caso sería suficiente para continuar esta investigación, que ha sido realmente alentadora. Les digo, existen miles de investigadores en diversos países que solo han venido combinando tratamientos muy conocidos, pues es decir, les dan antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos, inmunomoduladores, anticancerígenos y finalmente hasta el Remicade, pero no han logrado ni siquiera frenar las enfermedades autoinmunes en ningún país. Y ahora, como gracias a la invitación que me hace Tina Ampudia y Mauricio, que son gentes que aprecio mucho, con orgullo puedo decir que esta propuesta es una puerta que se abre a sucesivas investigaciones y saber que mi trabajo ha regresado a una vida razonable a muchos afectados ya de diversas enfermedades autoinmunes. No a todos, insisto. 6, 5, 7, a veces de 100 no tienen este beneficio. Estos son pacientes que han venido de diversos países, especialmente de Centro y Sudamérica, algunos de Europa, muchos de Estados Unidos y de México, que es para mí mi país querido. Esto me hace tener algunas sensaciones, como el sentirme útil en mi tiempo de vida, más allá de la parte que fue mi parte profesional de desarrollo, y ahora siento que estoy haciendo algo por la humanidad, confiando en que todo esto que será mejorado, por supuesto, y superado por futuros investigadores, hasta lograr una calidad de vida insuperable. Como bien decía Epicteto, desde el año 55 a 135 después de Cristo, la verdad triunfa por sí misma. Ya dimos los primeros pasos. Ojalá los nuevos investigadores logren que no sea el 96, sino el 99 o el 100% de beneficios. Y a pesar de que se gastan millones de dólares y millones de euros en todo el mundo investigando,
no han logrado esto, para lo cual yo puedo sentirme verdaderamente orgulloso de haber hecho la primera parte importante. Les muestro aquí los grupos de apoyo económico que he tenido para esta investigación desde hace 40 años. En una se ve que, bueno, pues hasta la sombra me estaba abandonando y que ha sido pues tratar de sembrar en el desierto sin apoyos de nadie. Esto es algo verdaderamente importante y confieso que no me apena decirlo. Todo lo que he ganado como especialista en cirugía plástica lo he invertido para enfermedades autoinmunes y ese es mi mejor gusto, ese es mi mejor paga. Finalmente les diré que si alguien tiene interés y desea que le envíe gratuitamente el libro publicado por la Editorial Académica Española y me escribe en el correo electrónico, o cualquier médico o cualquier paciente que tenga interés en tener esta información, con gusto se los enviaré. También tengo la misma información en inglés, el libro no, pero sí una información general de qué es lo que pueden obtener. Voy a ver si puedo entrar a la pantalla